Familias dominicanas y muy especialmente estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos a su clase a distancia de Ciencias de la Naturaleza, quien te acompaña, tu profesora Sara Lorenzo. Gracias a las familias por el esfuerzo realizado, esperando que pronto con la ayuda de Dios todo vuelva a la normalidad. Pero para que esto sea posible, es necesario continuar cumpliendo con las medidas que nos ayudan a disminuir el índice de contagios. Es por esto que te invito a prestar atención a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ten en cuenta que el tiempo para disfrutar en multitudes sin limitaciones como las actuales volverá y será mucho más rápido si nuestro comportamiento se hace en base a la prudencia, el respeto, la tolerancia y el compromiso con la salud individual y colectiva. Así que continúa utilizando tu mascarilla correctamente en los lugares públicos, mantén el distanciamiento físico y no cedas con el lavado de las manos regularmente. Hola, Neurona. Saludos, maestra Sara. ¿Qué tienes para nosotros en este día? Tengo listo el repaso de la clase anterior. Adelante, por favor. En la clase anterior aprendimos que el pH es la abreviatura de potencial de hidrógeno. Este parámetro se utiliza para medir la acidez o alcalinidad de las sustancias. El valor del pH es muy importante ya que muchas enzimas, moléculas y procesos celulares necesitan un pH específico para su funcionamiento óptimo. El pH se puede medir en una solución acuosa utilizando una escala de valor numérico que mide las soluciones ácidas, es decir, de mayor concentración de iones de hidrógeno, y las alcalinas o básicas de menor concentración de las sustancias. La escala numérica que mide el pH de las sustancias comprende los números de 0 a 14. Las sustancias más ácidas se acercan al número 0 y las sustancias más alcalinas o básicas son las que se aproximan al número 14. Muchísimas gracias, Neurona. La salud es definida como un estado completo de bienestar físico, mental y social según la Organización Mundial de la Salud, OMS. ¿Sabías que dentro y fuera de nuestros cuerpos viven miles de microorganismos? Estos normalmente son inofensivos o incluso inútiles, pero bajo ciertas condiciones, algunos microorganismos pueden causar enfermedades. Dicho esto, creo que tienes una idea del tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y para continuar, vamos entonces a tener nuestra palabra clave, que en esta ocasión es enfermedad. Enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, la definición de enfermedad es la de alteración o desviación del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo
por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Así es, tanto la salud como la enfermedad son parte integral de la vida, del proceso biológico y de las interacciones medioambientales y sociales. En nuestra clase de hoy conoceremos y comprenderemos el concepto de salud y enfermedad, identificaremos algunas enfermedades infecciosas y las medidas que podemos adoptar para prevenirlas. Las enfermedades infecciosas son trastornos causados por organismos como bacterias, virus, hongos o parásitos. Y como mencionamos al principio, la mayoría de estos microorganismos viven dentro y fuera de nuestro cuerpo y normalmente son inocuos, es decir, no son perjudiciales a nuestra salud. Incluso muchos son inoperantes. Pero bajo ciertas condiciones, algunos microorganismos pueden causar incluso graves enfermedades. Algunas enfermedades infecciosas pueden transmitirse de persona a persona. Otras son transmitidas por insectos u otros animales. Y las personas se pueden contagiar consumiendo alimentos o aguas contaminadas o estando expuestos a organismos en el medio ambiente. Los signos y síntomas varían dependiendo del organismo causante de la infección, pero a menudo incluyen la fiebre y la fatiga. Las enfermedades o infecciones leves pueden responder al reposo y a otros medios caseros, mientras que algunas infecciones potencialmente mortales pueden requerir hospitalización. Profesora, entonces, ¿cuáles son las causas de las enfermedades infecciosas? Excelente pregunta, Neurona. Estas enfermedades son causadas por agentes infecciosos, los cuales existen en muchas formas y tamaños. Y las categorías son las siguientes: bacterias, virus, hongos, protozoos y helmintos. Las bacterias son microorganismos unicelulares que solo pueden verse con un microscopio. Son tan pequeñas que si se alinean 1000 bacterias de punta a punta, podrían caber en el extremo de una goma de un lápiz. No todas las bacterias son dañinas y algunas viven dentro de nuestro cuerpo y son muy útiles. Por ejemplo, el Lactobacillus acidophilus, que es una bacteria inofensiva que reside en los intestinos y que ayuda con la digestión de los alimentos. Además, destruye algunos organismos causantes de enfermedades y proporciona nutrientes al cuerpo humano. Ahora bien, muchas de las bacterias que causan enfermedades producen toxinas, que son sustancias químicas potentes que dañan las células produciendo enfermedades. Algunas bacterias pueden invadir directamente y lesionar los tejidos. Algunas infecciones causadas por bacterias son la amigdalitis estreptocócica, la tuberculosis, las infecciones de las vías urinarias. Por su parte, los virus son mucho más pequeños que las células. De hecho, los virus son básicamente solo cápsulas que contienen algún material genético. Para reproducirse, los virus invaden las células del cuerpo y luego toman posesión de la maquinaria que hace que las células funcionen. Las células, entonces, son destruidas durante este proceso. Los virus son responsables de causar muchas enfermedades, entre ellas el SIDA, causada por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH, el resfriado común, el ébola, el herpes genital, la gripe, el sarampión, la varicela y el herpes zóster, que son causadas por el mismo virus, y también la COVID-19 o enfermedad por coronavirus. Un dato relevante es que los antibióticos son diseñados para atacar las bacterias y no tienen ningún efecto sobre los virus. Excelente información, Neurona.
Por esto es importante evitar la automedicación, ya que nuestro organismo puede crear resistencias a los antibióticos cuando los ingerimos sin requerirlos. Vamos a ver entonces los hongos, de los cuales hay muchas variedades y varios de ellos son comestibles. Las setas comestibles son hongos, al igual que el moho, que forma las líneas azules o verdes de algunas clases de queso, y la levadura, que también son otro tipo de hongo. Estas son un ingrediente necesario en la mayoría de los distintos tipos de pan. Pero asimismo, existen hongos que pueden causar enfermedades. Un ejemplo es la Candida albicans, que es una levadura que puede causar infecciones. Esta provoca una enfermedad llamada candidiasis, que es una infección en la boca y en la garganta que es muy frecuente en los bebés, que se conoce comúnmente como sapito o moniliasis, y también en las personas que toman antibióticos o que tienen un sistema inmunológico deficiente. Los hongos también son responsables de afecciones de la piel, como el pie de atleta y la tiña corporis, que comúnmente es conocida como paño. Los protozoos son organismos unicelulares que se comportan como animales diminutos, cazando y recolectando a otros microbios para alimentarse. Muchos protozoos consideran que el tracto intestinal es su hogar y resultan inofensivos. Ahora bien, hay otros que pueden causar enfermedades como la giardia, la malaria y la toxoplasmosis. Los protozoos a menudo pasan parte de su ciclo de vida fuera de los seres humanos u otros huéspedes y viven en la comida, en el suelo, en el agua o en los insectos. Algunos protozoos invaden el cuerpo a través de alimentos o bebidas contaminadas. Otros, como los que causan la malaria o paludismo, se propagan a través de los mosquitos. Y por último, la última categoría son los helmintos, que están entre los parásitos más grandes. La palabra helminto deriva de la palabra griega que significa gusano. Si estos parásitos o sus huevos entran al cuerpo, se alojan en el tracto intestinal, en los pulmones, en el hígado, en la piel o en el cerebro, donde viven de los nutrientes de nuestro cuerpo. Entre los helmintos más comunes se encuentran las tenias y la lombriz intestinal o Ascaris lumbricoides. A ver, Neurona, ¿tenemos alguna pregunta hasta el momento o duda de nuestros estudiantes? Sí, maestra. Acabamos de recibir algunas preguntas. Adelante. Oscar Santana, desde La Barquita, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre infección y enfermedad? Excelente pregunta, Oscar. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Existe una diferencia entre infección y enfermedad. La infección con frecuencia es el primer paso. Esta se produce cuando las bacterias, virus u otros microorganismos que causan enfermedades ingresan en el organismo y entonces comienzan a multiplicarse. Ahora bien, la enfermedad ocurre cuando se dañan las células del organismo como resultado de la infección y aparecen entonces signos y síntomas de una afección. En respuesta a la infección, el sistema inmunológico entra en acción, es decir, un ejército de glóbulos blancos, anticuerpos y otros mecanismos comienzan a trabajar para liberar al cuerpo de lo que está causando dicha infección. Por ejemplo, para defenderse de un resfriado, es probable que el cuerpo reaccione con fiebre, tos y estornudos. Vamos a ver cuál es nuestra siguiente pregunta. Jamie Valenzuela, desde Cambito Uribe, San Cristóbal, tiene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de mantenerse libre de enfermedades? Muy buena pregunta. Y te voy a responder de la siguiente manera.
La mejor manera de mantenernos libres de infecciones y enfermedades es a través de la prevención. Se pueden prevenir infecciones mediante tácticas sencillas como el lavado de las manos, evitar el contacto cercano con personas enfermas, limpiar las superficies que se tocan con frecuencia, evitar los alimentos y el agua contaminada, vacunarse y tomar los medicamentos adecuados. Ahora vamos a conocer la importancia de las medidas preventivas. Importancia de las medidas preventivas. A menudo se pasa por alto que lavarse las manos es una de las formas más fáciles y eficaces de protegerse de los gérmenes y de la mayoría de las infecciones. Lávate bien las manos antes de preparar o comer alimentos, después de toser o estornudar, después de cambiar un pañal y después de usar el baño. Cuando no se dispone de agua y jabón, los geles desinfectantes para manos a base de alcohol pueden ofrecer protección momentánea. Excelente información, recordando que muchas vacunas se administran en la infancia, por lo cual, si ya cumpliste los 14 años o si estás a punto de cumplirlos, recuérdale a tus padres que el esquema de vacunación de nuestro país se completa a esa edad, a los 14 años. Por lo tanto, deben llevarte al centro de vacunación más cercano para completar el esquema de inmunización y prevenir enfermedades infecciosas. Además, los adultos siguen necesitando vacunaciones de rutina para prevenir algunas enfermedades como el tétanos, las afecciones pulmonares causadas por el virus de la influenza o la COVID-19, entre otras. Ahora bien, cabe destacar que algunas vacunas no protegen de contraer las enfermedades, sino de las formas graves de esta enfermedad. Por lo cual, es posible que aunque hayas estado vacunado contra una enfermedad, aún así tu organismo curse con una forma leve de la enfermedad. En cuanto a los medicamentos, algunos ofrecen protección a corto plazo contra determinados gérmenes o microorganismos. Por ejemplo, tomar un medicamento antiparasitario puede evitar que te infectes con Ascaris lumbricoides o lombriz intestinal, especialmente si vives en una zona de alto riesgo. Otras de las medidas incluyen el uso de la mascarilla correctamente, que te cubra la nariz y la boca, además de desecharla cuando esté sucia. También el distanciamiento físico en caso que estemos atravesando por una pandemia como es nuestra realidad actual. Además, debes prestar mucha atención a la seguridad de los alimentos, evitar el contacto con animales salvajes, prevenir la reproducción y picaduras de insectos y no compartir elementos de higiene personal, entre otras medidas que ya tú sabes y que debes poner en práctica a lo largo de toda tu vida.